Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Hermano, muy pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la gracia y la paz de Dios sean con cada uno de vosotros. Amén. Vamos a darle ofrenda de palmas de alabanza al que vive, al Rey de Reyes, que se sientan esas palmas. Jesucristo es la persona más importante en este lugar. Él es el más grande en la congregación. ¿Cuántos dicen amén? Él es el invitado especial. ¿Cuántos dicen amén? Ok, hemos venido a su bendita casa a escuchar su palabra, a escuchar palabra de Dios y no palabra de hombre. Vamos a orar, hermanos. Pongámonos en pie. Vamos a colocar este servicio en la mano del Señor, y que sea el Espíritu Santo tomando el control como siempre. Amén. Tomando el control de la enseñanza. Que sea el Espíritu Santo, Dios, tomando el control de mi vida, de la predicación, de mi lengua, de mi garganta y de mi voz. Amén. Amantísimo Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, venimos ante tu presencia en esta hora de la mañana. Y hemos venido ante ti, Señor, para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu santo y poderoso nombre, para proclamar tu señorío sobre nuestras vidas. Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos proclamado tu grandeza y tu poder, Señor. Pero es el tiempo que nos reunimos una vez más, Señor, y queremos escuchar tu palabra en esta oportunidad. Queremos que tú nos hables a través de las Escrituras. Como dice tu palabra, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a través de vosotros. Por tanto te pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que unjas mi vida con aceite fresco, unge mi garganta, mi lengua y mi voz, para que la excelencia del poder sea tuya y no mía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a predicar tu palabra y lo haré en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea levantado y puesto en alto. Padre, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu Santo de Dios allá hay libertad. Dale la bienvenida, hermano, hermana, al Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida. Toma el control de mi vida. Dame inteligencia, dame sabiduría, dame conocimiento, abre mi entendimiento para entender la Escritura, Señor, por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pónganse atrás. Aleluya, gloria a Dios. Bien, hermanos, hoy hemos traído la continuación del tema que hablamos hace 8 días, acerca de la salvación del creyente, la cual sabemos que es un regalo de Dios, ¿verdad? La salvación es un don. Y cuando la Biblia habla de dones, se está refiriendo a regalos. Realmente no la merecemos, la recibimos por gracia. Amén. Lo que tenemos que hacer nosotros es colocar fe en Jesús y activar esa fe para salvación. ¿Cuánto dicen amén? Amén, gloria a Dios. Así que la salvación es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque la Biblia dice que somos creados de antemano por Dios para las buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que las cumplamos. O sea que tenemos que ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos vecinos, buenos ciudadanos, hacer buenas obras. Amén. Todo esto glorifica a Dios, pero no hace parte de la salvación en cuanto a que Dios nos va a salvar por obras, no, porque hubiera sido inútil o insuficiente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso fue consumado, fue total ese sacrificio para entrar Él una vez y para siempre al lugar tan santísimo y obtener para nosotros eterna redención. Nosotros tenemos que desconfiar en lo que hizo Jesús en esa cruz para ser salvos. Amén. Surge una pregunta en medio de este tema, de este mensaje, y es un tema que en estos tiempos ha sido muy trillado, ha sido de hecho mal enseñado. Y la pregunta es: ¿se pierde la salvación o no se pierde? El tema de hoy: ¿se puede perder la salvación? En forma de interrogante. Ese es el mensaje que vamos a tratar en esta hora de la mañana. Esto es una pregunta muy importante, hermanos, ya que de la respuesta de esto depende el estado espiritual del creyente. La respuesta en realidad, entre que si se pierde o no se pierde la salvación, ¿ustedes qué dicen? Sí. Obviamente se pierde, se puede perder. Es un regalo, Dios lo da, pero en algún momento el creyente lo descuida, baja la guardia,
deja de congregarse, se vuelve tibiote, deja de ser caliente, deja de estar en ebullición. ¿Y qué pasa? Dios lo vomita de la boca. Amén. La salvación, como dice Pablo en Filipenses, hay que cuidarla con temor y con temblor, porque tiene un gran enemigo, y de antemano sabemos que el enemigo, nuestro adversario, es el diablo, y él vino para mentir, para engañar, robar, matar y destruir. Su propósito es que tú te desanimes, que tú dejes de congregarte, que tú dejes de asistir a la iglesia, dejes de leer la palabra, te vuelvas como muchos por ahí, cristianos tibios, medias tintas, con una pata, me perdono la expresión, en el mundo y otra pata en la iglesia. Con Dios no se puede así, porque es jugar con la salvación, que le costó gran precio a Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Así que, mis hermanos, definitivamente la salvación sí se puede perder. Obviamente, si la descuidamos, si nos apartamos de Dios, si pecamos deliberadamente, no queriendo de pronto saber más de Él, porque, a ver, yo llevo 24 años en el Evangelio y he visto muchas personas que han estado y ya no están, han vuelto atrás, y se los encuentra uno después de determinado tiempo, después de tantos años, y están más mundanos que cualquiera, están apartados. Estuvieron en ebullición, sí, pero se apartaron. Otros se dejaron arrastrar por otros vientos o corrientes de doctrina y están como patas de pingüino, fríos. Están como la iglesia tipo Sardis, muertos, tienen nombre de que viven pero están muertos. Y están con el recuerdo, sí, yo fui cristiano, yo me bauticé. No, esto tiene que ser una experiencia cotidiana, a diario con el Señor. Amén. No tener el recuerdo ni la foto de cuando caminé con Dios, de cuando me bauticé, cuando predicaba de Cristo, no. Cuando iba a la iglesia, no. Cuando bajé a las aguas, no. Hay que tener una vivencia cotidiana con Dios, una relación íntima con Dios y con su Espíritu Santo. Amén. Así que, mis hermanos, la salvación sí se puede perder, aun cuando el hombre peca deliberadamente, cuando afrenta contra el Espíritu Santo o contra la palabra de Dios. Al igual que una persona cuando ha sido salvada de morir ahogada, esta podría una vez más caer al agua, volverse a tirar, puede saltar nuevamente al agua porque en su pensamiento está suicidarse. ¿Ok? Así que, asimismo, quien ha sido salvado del pecado, amén, podría perder la salvación si no sigue demostrando su fe ni perseverando en ella. Por esta razón la Biblia exhorta a los cristianos, a los hijos de Dios, que contiendan y que luchen ardientemente por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Como lo dice en Judas 3, ahí lo dice claramente. También la palabra aconseja a los creyentes que sigan obrando y que sigan ocupándose de su propia salvación con temor y con temblor. ¿Cuántos dicen amén? Aunque la salvación, bien dijimos que no es por obras, es por gracia, pero de igual debemos de cuidarla como una perla preciosa de gran precio. Amén. Vamos a Mateo capítulo 13, 45. Mateo capítulo 13, 45. Dice la perla de gran precio, y esa perla de gran precio es la salvación. A Cristo le costó sufrir el oprobio, la humillación, los clavos, la corona de espinas, le costó precio de sangre. Amén. Y dice también: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mis hermanos, Dios el Padre entregó lo más precioso, lo más amado de sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en el infierno, mas tenga la vida eterna. A Cristo le costó un precio alto en esa cruz. Y lo mismo que algún día, 4500 años antes, le pidió Dios a Abraham: dame a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas. Dios mismo, hace 2019 años, lo hizo. Entregó a su único hijo, a quien Él ama.
y lo entregó a morir en esa muerte tan cruel, sufriendo el oprobio, el dolor, la aflicción, la humillación, sufriendo la corona de espinas, el dolor de los clavos en sus manos, en sus pies, la lanza en el costado, los 39 azotes previos antes de ir a la cruz. Jesús sufrió, le costó un gran precio. O sea que la salvación que Él logró por nosotros allí en esa cruz y que fue gratuita, le costó precio de sangre, amén. Y por ese precio nosotros hemos sido comprados, amén. Así que mis hermanos, Dios nos ha dado la salvación por la obra de su Hijo Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, y eso es por gracia mediante nuestra fe, cuando determinamos nosotros voluntariamente creer en ese sacrificio, cuando voluntariamente creemos que Jesús murió en nuestro lugar y que éramos nosotros los que deberíamos estar colgados en esa cruz, pero Él por amor tomó nuestro lugar. Él muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros, amén. De parte de Dios, mis hermanos, la salvación ya está asegurada. Él dijo: consumado es, amén. Él entregó su vida en la cruz y dijo: consumado es. Ahí en la cruz fueron quizás sus últimas palabras, pero es nuestra obligación, amada iglesia, y nuestro deber, a partir de allí, cuidar nuestra salvación, guardarla con temor y con temblor. ¿Cuántos dicen amén? No descuidarla, porque la podríamos perder. Recordemos que lo valioso siempre tiene enemigos, y tenemos un enemigo que no duerme. Satanás, el diablo, y Jehová lo reprenda. En Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando quien baje la guardia, quien deje de ayunar, quien deje de congregarse, quien deje de orar, de leer la Biblia, de compartir con sus hermanos. Y es que el diablo es tan cochino, y como dice el papá de una novela por ahí que le llaman Betty la Fea, el diablo es puerco. Así dicen. El diablo es puerco, es mugroso, es sucio, es mentiroso. Él te mete mentiras, te mete engaño, porque él sabe que cada vez que tú te congregas, o cada vez que tú abres este maravilloso libro, abre la boca de Dios. Y cuando te congregas, estás asistiendo a la casa de Dios, y hay delicias a su diestra para siempre. Vas a ser bendecido, vas a recibir el toque espiritual de Dios. Entonces Él sabe que ir a la iglesia, Él sabe que leer la Biblia, que orar, que ayunar, que tener coinonía con los demás hermanos es un arma letal para Él. Por eso el diablo al creyente le mete pereza. Tú vienes para la iglesia y te encontraste con alguien precisamente en ese momento, o te invitaron para otro lado, y te empieza a sacar del propósito, del camino de Dios. Así opera Satanás, el diablo. Él es muy sutil, y él no va a utilizar algo malo para apartarte de Dios. Al contrario, él utiliza cosas buenas, pero al fin te va a pelar el colmillo. Al fin o al final va a sacar las garras. Amén. Así que no olvidemos que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿Alrededor de quién? De la iglesia o del creyente, a ver quién se sale. Mira, por ejemplo, un carbón o un tizón. Tú lo tienes ahí junto con los demás tizones, ahí en la brasa, y están en ebullición, están en combustión, más bien, no ebullición, no, porque no es agua, están en combustión, están ahí fervientes, quemándose, y puedes colocar la carne o hacer la comida o lo que sea, ahí en las brasas, amén. Pero coge un carboncito de esos y apártalo. ¿Qué pasa con el carbón? Se apaga, por obvias razones. Mientras que los otros carbones que están juntos están en combustión. El que dejas aparte se apaga. Lo mismo pasa con el creyente. Y ese es el propósito del diablo. O sea, para el diablo, el apartar a un creyente, el hacer volver atrás a un hijo de Dios, y más si es un ministro, o un pastor, o un evangelista, o un maestro, para él esto le da fuerza, lo fortalece. Por eso él anda como león rugiente,
buscando a quién devorar. Llámese pastor, llámese evangelista, llámese maestro, llámese la hermana o los pasilleros o las hermanas que atienden en la iglesia, en las consejerías, en lo que sea. Él busca a quién devorar. Amén. Sed sobrios y velad. Jesús le dijo a los apóstoles: velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre va a querer tirar a la carne, al pecado. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 12. O sea, desde el momento que nos convertimos a Cristo, a partir de ahí, mis hermanos, hay que cuidar la salvación con temor y con temblor. Hay que cuidarla, mis hermanos. Filipenses 2:12, apunten esta cita. Por tanto, amados míos, mire que está hablando a la iglesia. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Filipos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es ocuparse? Es dedicarse. ¿Qué más? Otra palabra para definir ocuparse. ¿Alguien me puede ayudar? Dedicarse. Sí, es dedicarse. Otra palabra. Apersonarse. Es una palabra muy buena. Apersonarse. Es algo personal que tú tienes que cuidar. Nadie puede cuidar tu salvación por ti. Tú eres responsable delante de Dios de guardar tu casa, de que tu casa esté limpia, de que tu ojo esté limpio, de que todo tu ser esté limpio. ¿Cuántos dicen amén? Con temor reverente a Dios, pero también con temblor. Judas 3 dice: amados, vuelve a hablar también el hermano medio de Jesús. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca, referente a vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Quizá Judas tenía otras cosas importantes para escribir, pero se enfatizó en algo importante, y fue la salvación. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mis hermanos, hay una doctrina calvinista de por sí, nacida del mismo corazón del catolicismo romano, que argumenta que la salvación no se pierde. Ellos mismos argumentan, los calvinistas, bueno, en este caso John Calvin y Orígenes, que fueron los fundadores o los que inventaron la falsa doctrina del bautismo para niños, aunque ellos fueron reformadores de la fe, amén, y estuvieron en contra de la autoridad papal, que la salvación obviamente era por la fe, por gracia, y no por obras, obviamente, pero siempre tenían sus matices que nunca dejaron de creer, sus puntos doctrinales, y entre ellos es lo mismo que cree la católica, la Iglesia Católica Romana. Mira que ellos creen que haciendo obras van a ser salvos, y un católico cree que siendo católico al morir se va a ir al cielo, que la salvación no se puede perder porque creer en Dios. Pues déjame decirte que la misma palabra dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Santiago 2:19 dice: bien haces. También Satanás y sus demonios creen y tiemblan. ¿Cuántos dicen amén? Así que no es suficiente. Creer en Dios sí, es muy fácil, cualquiera puede creer en Dios, pero la pregunta es: ¿cuántos le creen a Dios? Amén. Es muy diferente. Todo el mundo cree en Dios, pero ¿cuántos le creen a Dios? Amén. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen
y tiemblan. ¿Cuánto dicen amén? También los demonios creen y tiemblan. Amén. Así que mis hermanos, no es suficiente con creer en Dios. Hay que creerle a Dios. Y creerle a Dios es ponerse de acuerdo con lo que está aquí escrito. Y es creer y confiar que lo que está escrito aquí es verdad y se cumple. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién era Juan Calvino? Juan Calvino era un reformador francés. Él nació en Noyon, Francia, en el año 1509 y falleció en Ginebra en el año 1564. Él fue educado en el catolicismo romano, realizando estudios de teología, humanidades y derecho. Con poco más de 20 años se convirtió al protestantismo al adoptar puntos de vista de Martín Lutero, como la negación de la autoridad papal y de la Iglesia romana. Calvino adoptó también la importancia de la Biblia y la doctrina de la salvación a través de la fe y no por las obras. Adoptó también el concepto y la doctrina de la salvación, salvos por siempre salvos. Ahí sí, grave, porque o sea, Cristo murió en la cruz y ya perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Dios perdonó nuestros pecados. Gloria a Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Amén. Y si alguno ha pecado, dice la Escritura, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Pero qué tal que el creyente diga, no, pues ya Dios me perdonó, yo ya soy cristiano, yo ya nací de nuevo, ¿por qué tengo que ir y tirarme al altar y decirle, Dios perdóname, límpiame, si ya Dios perdonó mis pecados futuros? Ya soy salvo por siempre salvo. Así esté en el mundo, así peque, así me eche una canita en el aire, así fornique de vez en cuando, adultere, no pasa nada, yo soy salvo por siempre salvo. Ya recibí a Jesús, ya nací de nuevo. Será como ilógico, absurdo. Porque el verdadero creyente, el Hijo de Dios, no peca. El que practica el pecado es del diablo. Amén. El Hijo de Dios ocasionalmente peca, no practica el pecado. Una cosa es practicar el pecado, como el que practica un deporte. Lo practica para coger estado físico, cuerpo, músculos, para adiestrar ciertos músculos rojos, blancos, en fin, para lograr su objetivo, ir por una corona corruptible. Pero nosotros que vamos con la mirada puesta en una corona incorruptible, de todo tenemos que abstenernos. ¿Cuánto dicen amén? Así que tenemos que abstenernos de la carne, los deseos de la carne, porque el diablo es puerco y el diablo obra en los deseos de la carne. Y cuando Pablo habla a la iglesia de Galacia, habla a la iglesia de Galacia y habla acerca de las obras de la carne. No está hablando al mundo, a la iglesia. En Romanos le dice que los que anden conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, cristiano, puedes perder la salvación si eres un cristiano carnal. Porque hay cristiano espiritual, hay hombre natural, hombre espiritual y hombre carnal. ¿Ya? Entonces el cristiano carnal está bien perdido, no ha nacido de nuevo, necesita crucificar la carne con sus pasiones y deseos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice el Señor. Amén. Y cuando Dios habla a la iglesia de Galacia, cuando habla acerca de las obras de la carne, dice, y manifiestas son las obras de la carne, pero antes de eso dice, andad en el Espíritu, en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Obras de la carne y fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Tú cómo vas a decirle a un pecador, a un carnal, a una persona que nunca ha nacido de nuevo, que nunca se ha arrepentido, decirle, hey carnal, pecador, anda en el Espíritu? No puede. Tú no puedes mandarle a alguien lo que no tiene. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Galacia, a la iglesia, a los fieles, a los nacidos de nuevo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, oigan lo que dice aquí, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A quién está hablando Pablo? A la iglesia. Y lo mismo dice también en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. Pero aquí Pablo no le habla a la iglesia de Galacia, sino a la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 6 verso 9. O sea, esta doctrina es muy peligrosa. Por eso dije al principio que la respuesta acerca de que si se pierde o no se pierde la salvación depende del estado espiritual de muchos creyentes. Por eso vemos tanta tibieza espiritual. Vemos tanta gente con un 50% para Dios, pero también comparten un 50% para el mundo. Son tibios, son permisivos, liberales, mundanos, chabacanos. Y Pablo habla a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 6:9, y les dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y vuelve a aparecer otro listado. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, los que le falta hormona masculina, ni los que se echan con varones, esto incluye también las lesbianas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, en pasado eras, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que si el creyente practica cualquiera de estos listados, no heredará el reino de Dios. Ellos escogen decir, los calvinistas: no, entonces si el cristiano peca es porque nunca nació de nuevo. El apóstol Pablo decía en Romanos que veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo al pecado. Y decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en 2 Corintios capítulo 5 el apóstol Pablo también dijo, en 2 Corintios capítulo 5 versículo 4 dice: porque asimismo los que estamos en este cuerpo, en este tabernáculo, gemimos con angustia. Amén. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Amén. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto nos hizo, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto, oiga lo que dice el apóstol Pablo, y está hablando a la iglesia de Corintios, incluyéndose él también allí mismo. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos, él se está incluyendo, entre tanto que estamos presentes en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Hay algo que te separa de Dios en estos momentos, y puede ser un hombre muy ungido, muy entregado, y ¿sabes qué es? El cuerpo. Pablo decía dentro de sí: cuánto quisiera estar ausente de este cuerpo y presente al Señor. Pero aunque esté presente y ausente al Señor, en todos busco serle agradable. Sigamos leyendo. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos más y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, tenemos que obrar, hay que ocuparse de la salvación, hay que buscar serle agradable a Dios, hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, que era lo que Juan le decía a los fariseos sectarios, lo que Jesús mismo le decía a los sectarios, y lo que el apóstol Pedro predicaba en su primer discurso: hacer frutos dignos de arrepentimiento, ahí en Hechos capítulo 4.
Así que mis hermanos, la salvación no es por obras, obviamente, pero tenemos que ocuparnos de ella con temor y con temblor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tomar una decisión con respecto al pecado, porque tenemos un enemigo, y ese enemigo te aparta y te separa de Dios, y ese enemigo es la carne, y estamos contenidos en este cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en este cuerpo de muerte veo una ley que se revela contra la ley del Espíritu, y está en mi mente, está en mi carne, y me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. Así que con la mente y con el cuerpo sirvo a la ley del pecado, mas con el Espíritu sirvo a la ley de Dios. Pero hermanos, hay que doblegar la carne, hay que consagrarnos, hay que someter la carne crucificándola con sus pasiones y deseos. Amén. O sea que esto es una doctrina peligrosa. Creer que la salvación no se pierde es una doctrina peligrosa. Es creer lo mismo que Satanás, el diablo, le dijo a Eva cuando Dios le dice: no comas del fruto del árbol, porque del día que comas de ese fruto ciertamente morirás. Está la mentira allí. No moriréis, sino que sabe Dios que del día que de él comieres serás como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Es la misma doctrina, es la misma palabra, el mismo mensaje, el mismo contenido doctrinal. No moriréis, no perderéis la salvación. La misma vaina. ¿Me entienden? Hasta ahí estamos claros. Así que la salvación se puede perder. Amén. Bueno, ellos se basan también en Romanos 8, 28, 34 y en Efesios 1, 3, 6 para argumentar que somos predestinados. Obviamente, mis hermanos, somos predestinados porque está escrito en la Biblia. O si no, arranquemos esto de la Biblia. Amén. Obviamente Dios es omnisapiente, es omnisciente, es Dios todopoderoso, alfa y omega, principio y fin. Él sabe de antemano, mis hermanos, quién va a ser salvo y quién no. Él lo sabe. Amén. Pero mis hermanos, de antemano tenemos que saber que Dios es eterno. Y Dios, en su inmensa soberanía y omnisciencia, Él sabe todas las cosas. Y Él sabe también quién va a ser salvo y quién no. Quién va a perseverar en la fe y quién no. Quién va a apostatar de la fe o desviarse y quién va a perseverar en la sana doctrina. Mateo capítulo 7, 21, 22. Vamos a Mateo capítulo 7, 21, 22. Mateo capítulo 7, 21. Gloria al nombre de Jesús. Díganos gloria a Dios. Amén. Eso, me siento como en iglesia católica predicando. Ni una mosca por ahí. El bandereta. Amén. Eso. Aquí se predica un Dios vivo, real y verdadero. Amén. Amén. Mateo capítulo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Todo el mundo le dice a Dios Señor, ¿verdad? Pero no todos van a entrar. ¿Por qué? Porque conoce el Señor a los que son suyos. Segundo Timoteo capítulo 2, 19 dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y apartarse de iniquidad incluye una acción, una obra. Hay que ocuparse de la salvación con temor y con temblor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una gran diferencia entre el decir y el hacer. Dios se la va más bien con el hacer, porque todo el mundo puede hablar de Dios de boca para afuera. Y Jesús dijo también en Isaías y en Mateo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí, enseñando como mandamiento de hombres doctrinas humanas. Amén.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mis hermanos, al cielo no vamos como tan fácil como entrar a un supermercado. Aún dice la palabra que si el justo, en 2 de Pedro, capítulo 4, 17, dice que si el justo, me corrigen si me equivoqué, si el justo con dificultad se salva, hasta el 18, ¿qué será del impío y del pecador? El justo con dificultad se salva, dice la escritura, ¿verdad? ¿Qué será o dónde quedará el impío y el pecador? El impío es el que conoce la verdad y se desvía de ella, o el que conociendo la verdad peca. Y el pecador es el que está allá afuera, hay que predicarle para que se arrepienta y nazca de nuevo. Entonces, si el justo, el que ora, el que ayuna, el que se consagra, el que no se pierde un culto, el que llega temprano, el que está allí, bien puede decir, hermanos, dice que con dificultad se salva. ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador? Quedo con la cámara, por favor. El justo con dificultad se salva. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Amén. Dice entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Todos queremos algún día que muramos estar en la presencia de Dios. Pero mi hermano, la palabra de Dios dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Amén. El que venciere, dice el Señor, le daré corona de vida. Amén. Amén. Y lo vestiré de ropas blancas al que venciere. Mas el que perseverare hasta el fin, dice Mateo 24:12, ese será salvo. O sea que Dios es condicional. Dios es condicional. Dios no es incondicional. Si oyereis atentamente mi voz, mira nomás Deuteronomio capítulo 28, consecuencias de la desobediencia y consecuencias de la obediencia. Ahí vemos un Dios totalmente condicional. Si hicieres esto, yo te daré aquello. Y si lo hicieres, esto te llegará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Ven? Es una ley espiritual. Entrar al cielo, mis hermanos, no es como entrar al supermercado que todo el mundo entra. Todo el mundo entra fácilmente a un supermercado. Al cielo no se entra así. Al cielo solamente van los santos, los fieles, los consagrados. Así te digan radical, pandereta, aleluya, fanático, anticuado, legalista, gloria a Dios, yo voy para el cielo. Amén. Pero el tibio, no, yo sí sé llevar bien la religión. No hay que ser como tan fanático. No hay que ser como tan religioso. Ese es el tibio. Ese es el primero que se lo lleva el diablo. Tiene nombre de que vive, pero está muerto, como dice Apocalipsis 3:1, la iglesia de Sardis. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Y hay muchos en las iglesias. ¿Por qué hay tanta apostasía en estos tiempos? ¿Por qué hay tanta tibieza espiritual? Porque falta la reprensión, porque falta la palabra dura, porque falta el látigo. Y la palabra es útil para exhortar, para reprender, para redarguir, para instruir y corregir. Pero hoy en día no hablan duro porque la iglesia se vacía, porque quedan poquitos en las sillas. Pues así quede uno, pero así presenta ese uno santo ante Dios y tu familia. Así entres con uno. Hoy la gente busca es multitudes, y entre más iglesia grande dice ahí está Dios. No, pues entonces los musulmanes sería la religión verdadera, y el catolicismo también sería la religión verdadera. Jesús tiene una pequeña manada, mis hermanos. Entrad por la puerta estrecha, porque angosto y corto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Porque amplio y espacioso es el camino y la puerta que lleva a la perdición, y son muchos. Digan todos conmigo, muchos. Son muchos los que entran por ella. Así que Dios tiene una pequeña manada, un pequeño remanente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy fácil decir yo creo en Dios, pero ¿cuántos hacen su voluntad? Amén. Muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor. Ahí sí van a colocar su currículum espiritual y ministerial. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera muchos demonios, y en tu nombre hablamos nuevas lenguas, hicimos muchos milagros, señales, maravillas, levantamos paralíticos. Se le mostrarán a Dios el día del juicio su currículum ministerial. Entonces dirá el Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y está hablando aquí ministros, evangelistas, pastores, maestros, los apóstoles de la prosperidad tan famosos hoy día. Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: muchos de vosotros anheláis ser maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. La gente dice: no, el pastor predica, se va para el cielo de una vez, mejor dicho, Dios lo tiene ahí en primera plana. No guarde santidad, no guarde sus ojos, no guarde su corazón, a ver qué pasa. ¿Quién subirá al monte de Dios? Salmos capítulo 24, verso 2 o 3 en adelante. ¿Quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Hebreos capítulo 12, 14 dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Llámese maestro, llámese pastor, llámese diácono, llámese evangelista. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, absolutamente nadie. Porque al cielo entran los santos, los de limpio corazón y limpio de manos, los que no han elevado a su mente cosas vanas. Ellos recibirán la herencia y la recompensa de Jehová, el Dios de su salvación. Amén. Hermanos míos, dice Santiago 3:1, y está hablando a la iglesia: hermanos, como yo decía a ustedes aquí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea que los pastores, los maestros también se condenan. Claro, tú vas a hacer evangelio, apostate de la fe. No predique lo que Dios quiere que se predique, a ver qué pasa. Amén. Tremendo. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, 15, 20. Recordemos que nosotros tenemos algo que se llama el libre albedrío. Dios respeta tu decisión. Dios respeta tu opinión. Pero tu opinión y tu decisión siempre, si quieres ir al cielo, debe estar ligada a la palabra de Dios. Por eso dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Dios es condicional, vuelvo a decirlo. Amén. Deuteronomio 30, 15. Dice, verso 15: mira, yo he puesto de delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te he mandado hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. Verso 17. ¿Es Dios condicional o no es condicional? Totalmente. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Y cuando hablamos de dioses ajenos aquí, hablamos específicamente de la idolatría que estaba alrededor de Israel. Amén. Pero también alrededor del creyente puede haber idolatría, cuando tú reemplazas a Dios por tu hijo, por tu hija, por el trabajo, por el estudio. Eso es idolatría. Eso es irte en pos de dioses ajenos, para apartarte de Dios. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres,
y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, el dinero es una forma de idolatría. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Mira lo que dice el verso 19. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les habría de dar. Mis hermanos, Cristo vino al mundo como la luz verdadera. Y los hombres, según Juan capítulo 3, 18 hasta el 20, 21, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dios ha puesto desde hace 2000 años también, porque esa luz vino y caminó sobre nosotros. La luz que venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. De 2019 años esa luz caminó y nos dejó el Evangelio, el Nuevo Testamento. Hombres llenos del Espíritu escribieron este maravilloso libro, el Nuevo Testamento, lleno de luz y de verdad. Y aún la gente en el mundo sigue amando más las tinieblas que la luz. En el antiguo pacto también Dios le dio la Torá, los mandamientos, el Pentateuco, todo lo que está escrito en desde Génesis hasta Malaquías. Y aún así la gente se desviaba, porque el hombre en su corazón es de duro cerviz. La carne siempre quiere agradar a la carne. El hombre siempre quiere, por más que se quiera consagrar, va a haber algo que lo va a tirar al pecado, porque estamos viviendo dentro de un enemigo que es la carne. Por eso hay que crucificarlo, por eso hay que morir a la carne, sus pasiones y deseos. Amén. Cada día haciendo morir pueblo terrenal en nosotros. Así que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la luz que las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso el que es de Dios, el que ama la luz, va a la luz. Pero el que no es de Dios, la luz le fastidia, la verdad le fastidia, y no va a la luz para que sus obras no sean reprendidas en Cristo. Amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio 8, 11. Venga, yo les comparto una Biblia. Una Bibliazota. Bueno, esta es la Biblia católica, es la misma palabra. Cielo y tierra pasará, mis palabras no pasarán. Lástima que los católicos no la lean. Deuteronomio 8. Vas a ver qué dice igual. Bueno, la Biblia católica tiene 5 libros que no son de inspiración divina. Son libros apócrifos o deuterocanónicos. Está el libro de Eclesiástico, el libro de Judith, el libro de Macabeos, primera, segunda Macabeos, y el libro de Sabiduría. ¿Me faltó alguno por ahí? ¿Cuál? Tobías. Macabeos, sí, ya los dije todos. 5 libros. Esos libros son históricos, no son proféticos, no son de inspiración divina. Por cultura bíblica se pueden leer, ¿ya? Pero no son proféticos. Están ahí añadidos. Pero la palabra es la misma. Cielo y tierra pasará, dice la Escritura, pero mi palabra no pasará. La única Biblia torcida es la de los testigos contra Jehová. Esos han mutilado la palabra en más de 368 partes. Todos los versículos que atribuyen divinidad a Cristo, ellos los han arrancado. Están como los gays. Los homosexuales del movimiento LGTB ya tienen Biblia propia. Es blanquita y en la mitad tiene la bandera del arco iris, los colores del arco iris ahí en forma de cruz, ahí en la mitad de la portada. Pero los colores que Dios colocó en el arco iris son 7. 5 y 2 son 7.
no 6, porque el 6 es el número de hombre y es una burla al pacto que Dios hizo con la humanidad en Noé o en Noaj, que fue que no iba a volver a destruir la humanidad en agua. Por eso mandó la señal del pacto entre el hombre y Dios. 7 colores, porque la razón del diluvio fue la homosexualidad, el lesbianismo. Jesús dijo: mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Eso era normal, que se casaran hombres con hombres, mujeres con mujeres y hasta hombres con animales, y por eso salieron monstruos. Se pervirtió la genética, hubo mezcla de semilla y de genética. Esa fue la razón del diluvio. Amén. Bueno, pero no nos salgamos del tema, vamos otra vez al tema. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Gloria al nombre de Jesús. ¿Estamos? Nunca se les olvide esta parte, mis hermanos. Vamos a leer hasta el 20. Amonestación de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Volvemos a leerlo porque me atranqué un poco. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que te comas o que comas y te sacies, y que edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirviereis a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. O sea que no hay que olvidarse de Dios, hay que perseverar hasta el fin, porque el apartarse, el volver atrás, trae consecuencias. Y dice en Hebreos capítulo 10 que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y está hablando el autor de los Hebreos, que no es Pablo, no se sabe quién es, pero está hablando a los hebreos, a la iglesia. En el versículo 35, si no estoy mal, si no me falla la memoria, dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea que si el creyente se desanima y vuelve atrás, está retrocediendo para perdición del alma. Amén. Hebreos 10, 37 hasta 39. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agrada a mi alma. Está hablando del justo. Está hablando del que se congrega, del que nació de nuevo, del que ha sido justificado por la sangre del Cordero. Está hablando del bien, del que no se pierde el servicio, del que llega tempranito a orar antes del servicio, el que está en ayuno, el que ayuna, el que ora, el que se consagra, el que lee la Biblia, el que predica de Cristo, el justo. Amén. El justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿quién? El justo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aún en Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesús dijo que cualquiera, llámele pastor, evangelista, maestro, apóstol, cualquiera, porque está hablando de los apóstoles, cualquiera que teniendo sus manos puestas en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios.
Cualquiera. Ahí lo dice claramente. Versículo 39 de Hebreos capítulo 10. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma. Porque aquí está hablando del alma, que ahí no lo dice, pero más adelante lo dice. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que si retrocedemos, cualquiera de nosotros, me incluyo yo mismo, no agradaré a Dios, no seré apto para el reino de Dios. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Y el que retrocede, retrocede ¿para qué? Para perdición. Hay que avanzar. Eso no es como Michael Jackson hacia atrás, hacia adelante. Porque la Biblia habla acerca de los que andan hacia atrás. Michael Jackson, todo hacia atrás. No. El cristiano tiene que ir hacia adelante, hermanos. Avanzando, perseverando cada día creciendo espiritualmente, pidiéndole a Dios que lo llene de su espíritu, que la palabra de Cristo more en abundancia en ese corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira lo que dice por acá en Hebreos. Gloria al nombre de Cristo. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Esto está bueno. Ya vamos a terminar. Gracias a Dios, dijo el diablo. A ese sí no le conviene que se prediquen estas cosas. Que termine rápido, que termine rápido. No hable más. Amén. Hebreos capítulo 6, 4. Este para mí es el versículo más contundente que derrumba el calvinismo o la doctrina falsa: salvos por siempre salvos, no perderéis la salvación. La misma doctrina de la serpiente antigua en el huerto: no moriréis, sino quién sabe Dios que del día que de él comieres serás como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Mentiroso el diablo, padre de mentira. Jehová lo reprenda. Hebreos capítulo 6, 4. Digan todos: imposible. Bueno, ahí lo dice, no lo digo yo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿quién nos ilumina? El Espíritu Santo. Cuando yo me convertí, mis hermanos, yo acepté a Cristo. Yo era un rockero, me gustaba el rock pesado. Hablamos de 24, ya casi 25 años atrás. Y cuando me invitaron a un concierto cristiano con la iglesia Elim de Guatemala, aquí en Cali, en el teatro al aire libre Los Cristales, cuando yo fui a ese concierto, a esa maravillosa fiesta, evento, que tuve la oportunidad de estar allí, porque ese día fue el día más importante de mi vida. Ese día 5 de noviembre del año 95 nací de nuevo. 5 de noviembre, han pasado ya casi 25 años. Ese día me invitaron, fui a la brava, no quería ir, pero cuando me bajé del bus para llegar a ese lugar, a ese evento, yo sentí como una cosquillita y un corrientazo de arriba abajo. Yo no entendía porque era mundano, estaba muerto, pero allí había vida en ese lugar. Y había una atmósfera de santidad, y para mí todo eso era locura, porque unos danzaban con la música, al cambio de música, unos danzaban, otros alababan. Yo miraba alrededor y la señora estaba llorando, y yo decía: ¿dónde me metí? Estaba pero bien confundido. Y resulta, mis hermanos, que cuando ya terminó la alabanza, a mí se me pegó un poquito eso, y gloria a Dios, hasta ahora no me ha quitado. Y una persona habla, no sé si era un pastor, un maestro, lo único que sé es que no era apóstol, porque en los tiempos no están como tan de moda. Era un evangelista, quizás. Y las palabras que Dios habló en ese momento a través de ese siervo llegaron a mi corazón. Habló acerca de lo que hizo Cristo en la cruz, algo maravilloso. Yo lloraba en esa prédica. Y cuando él dice: si has venido por primera vez, levántate de ahí donde estás, ponte en pie. Y yo miraba hacia alrededor. No me van a dejar morir yo solo, ¿no?
Cuando por ahí una mano levantada, por ahí yo también levanté mi manito. No, yo quiero recibir a Cristo. Y cuando en esos momentos Él dijo, si tú has venido aquí a este lugar, no es porque te han traído, te han invitado, es porque ha sido voluntad de Dios que tú estés aquí hoy, porque hoy vas a nacer de nuevo. Yo, ¿qué era eso? Pero en medio entendía, porque le había hablado acerca de eso. Entonces en esos momentos nos hacen levantar las manos y hacer una oración, y tenemos que repetirla detrás de él que estaba dirigiendo. En ese momento yo levanto mis manos y cierro mis ojos así bien apretados, mis ojos, y mis lágrimas empezaron a escurrir, y empiezo a confesar a Jesús, a invitarlo a que entrara a mi corazón, y una papa se me hizo aquí, como que no me dejaba repetir, pero era tanta la santidad y la presencia de Dios en ese lugar que ese nudo se desató, y pude yo ver, siendo incrédulo, siendo un nuevecito, estaba yo con mis manos abiertas así recibiendo al Señor, y pude ver con mis ojos cerrados, no sé si es visión o qué, pero fue algo real, como el cielo se abrió y entró como una luz aquí en mi pecho, y sentí, hermano, literalmente que el pecho se me abrió, y sentí inmediatamente que una maleta pesada se cayó de mis espaldas, y me sentí liviano. Vi un amor que nunca había experimentado en mi vida, una paz. Cuando yo abro mis ojos, mis hermanos, yo no necesitaba esto. Yo usaba gafas porque las uso desde los 17 años, 16, 17. Y yo me quité las gafas y decía, por Dios, ya no necesito gafas. Yo sufro miopía. Yo ando por fe, no tanto por vista. Bueno, una broma, ¿no? Pero la verdad, soy un poquito corto para ver de lejos. Y yo me quitaba las gafas y decía, por Dios, ¿qué es esto? No necesito estas gafas. Todo lo veía clarito. Ahí nací de nuevo. Ahí fuimos iluminados, hermanos. Ahí la gloria de Dios se descendió sobre esta zarza, porque esta zarza representa nuestra carnalidad, nuestra humanidad, y aún así la gloria de Dios no nos consume. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí, todos llenos del Espíritu Santo, porque a ti también te ha pasado, tú también naciste de nuevo. Y esa es la gracia de Dios, mis hermanos, que su gloria sea derramada. Eso es más que suficiente. Para otros que andan diciendo que somos igual a Dios, de tú a tú, puedo hablarle a Dios como somos semejantes, tú a tú. No, mis hermanos, es mucha gracia, es mucho cuento que Dios, por su amor y su misericordia, haya hecho morar su gloria y su Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso aquí lo dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el don celestial? La salvación. La salvación es un don celestial, es un regalo de Dios, viene del cielo. Dios lo encargó en la persona de Jesús. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, mira lo que dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, recibieron el Espíritu Santo, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Una de las evidencias del creyente, de un hijo de Dios, es que desde su interior tienen que correr ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sentido esa electricidad de pies a cabeza o aquí en el estómago? Levanten la mano, porque si no la has sentido estás muerto. ¿Cuántos la han sentido honestamente? Que el Espíritu Santo como que fluye, gloria a Dios, esto está vivo, amén. O si no, ahora pasas adelante para que oremos por tu salvación. Entonces dice que porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial de la salvación y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Cuando Pablo se convierte, dice que se le caen los ojos como escamas. Él estaba ciego por 3 días. Yo estuve ciego por 22 años, no sé tú. Y se me cayeron de los ojos como escamas y por eso vi clarito. Y se fue un peso de encima. Ese día nacimos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Ese día, mis hermanos, gustamos del don celestial. Ese día fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. Y es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra, la buena predicación, el buen mensaje, la sana doctrina, la sana enseñanza y de los poderes del siglo venidero. Versículo 6, subrayenlo.
y recayeron. Es imposible que estos que han pasado por esto y recayeron sean una vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Mis hermanos, hay pecado de muerte, pero hay pecado que también no es de muerte, por el cual se puede orar, Dios perdona. Pero el pecado de muerte, el apóstol Juan dice, ni siquiera pido que por este se ore, porque es pecado de muerte. ¿Dónde está eso? Primera de Juan capítulo 5, 16. O sea que los herejes de la prosperidad, el mismo Papa del Vaticano, Carl Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, Ronnie Chávez, Ana Méndez, ¿será que esa gente se va a arrepentir? Es imposible. Si nacieron de nuevo y se apartaron y apostataron de la fe, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Esos han cometido pecado de muerte, y por ese es como decir, vamos a orar para que el Papa se convierta. Ese nunca se va a convertir. Oremos para que cada una se convierta, tampoco se van a convertir, y mucho menos van a devolver el dinero que han robado. Es imposible. Primera de Juan capítulo 5, 16. Dice la escritura: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, ¿y qué más? Y Dios le dará. O sea, Dios le concederá arrepentimiento. Amén. Dios le dará vida. Pecado no de muerte. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahí lo aclara. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo es torcer la doctrina. O sea que un pastor estuvo fiel allí predicando, pero de aquí a la noche a la mañana escuchó un viento de doctrina. La salvación no se pierde, salvo por siempre, por ahí se fue yendo. Y si deja de creer en una cosa, ten la plena seguridad que no cree en otras más. La doctrina se cree completa, porque la palabra es completa, y no se cree por pedazos, se cree completa. Así que si cree un pastor que la salvación no se pierde, en muchas otras cosas más no debe de creer. O debe creer algo que vaya en contravía a la palabra. Amén. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay algunos, sino que hay algunos que os perturban, como los testigos de Jehová que andan por ahí predicando, ahorita pasaron, y andan de puerta en puerta mintiendo. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare diferente evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Dios maldice al que tuerce la doctrina. Le cae la maldición de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y dice en 2 Corintios 11, 3, 4 que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino como con sinceridad hablamos de Dios en Cristo Jesús. 2 Corintios 11, 3, 4. Bueno, ese está en otra parte, ese está en Primera de Corintios. Ya les doy la cita. Leamos por ahora 2 Corintios 11, 3, 4. Y ya vamos para el otro.
que este es buenísimo también. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, no moriréis, no perderéis la salvación. Salvo por siempre salvo. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo como la serpiente con su astucia, porque Satanás es astuto, padre de mentira, y él miente desde el principio y engañó a Eva. Y el apóstol Pablo dice: pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, no moriréis, no perderéis la salvación. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Tremendo, ¿no? Ahora sí vamos a la cita que me escapó por acá. Esta está en Primera de Corintios, se me escapa la cita, pero ya le voy a decir. Búsquemela por si no se me olvidó. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Que no quiere que eso quede así. No. Pero ¿por qué se me olvidó esa cita? Me la sé, pero bueno, igual. Segunda de Corintios 2:17. Gracias, hijo. Porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mis hermanos, cuando uno se convierte a Cristo, el velo se quita. Amén. El mundo entero está bajo el maligno, y Satanás, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice en 2 de Corintios capítulo 3, 14, ya para terminar: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. En este caso es el velo de la religiosidad, del fariseísmo, del judaísmo. Pero cuando se conviertan al Señor, y eso aplica también para nosotros, cuando nos convertimos al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. 2 Corintios 4, versículo 2 dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire que la gente allá afuera anda entenebrecida, anda ciega espiritualmente, tienen una venda, un velo. El Dios de este siglo, que es Satanás, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Ahora surge una pregunta, quiero hacerles, ya para terminar, con eso terminamos. Una pregunta muy importante. Bueno, dos preguntas. ¿En qué beneficia al creyente creer que la salvación no se pierde? ¿En qué lo beneficia? Sí, ¿en qué lo beneficia? Nada. Ya que muchas personas defienden esta postura doctrinal, pero la mayoría de estas personas, en realidad, en honor a la verdad, viven una vida espiritual doble. Son tibios, son cristianos mundanos, tibios, permisivos, liberales. Han perdido muchos de ellos el primer amor, porque conozco a muchos. Dicen que el primer amor era para antes, cuando recién nos convertimos, que es como cuando tú estás con tu esposa y terminas viéndola finalmente como una hermana. Mentira del diablo, porque no cultivan el amor. Y el amor con Dios también hay que cultivarlo. Hay que meterle fuego, hay que meterle ayuno, hay que meterle oración, hay que meterle consagración, santidad, para que esa llama se avive. Porque si no quedas cristiano tipo Sardis, tiene nombre de que vives, pero estás muerto.
Muchos comparten con las cosas del mundo, son de doble ánimo, son inconstantes, son de doble ánimo, eso es inconstante, o sea, doble alma. Un 50% tienen para Dios y tienen un 50% para el mundo. Comparten de los dos bandos, medias tintas. Esto les beneficia, mis hermanos, a ellos en el hecho de que si pecan, y pecan deliberadamente, voluntariamente, ellos no pueden perder la salvación según su creencia doctrinal. Por tanto, viven una vida sin temor de Dios, sin consagración. Tú los ves y no diferencias entre uno de ellos y alguien del mundo, porque hasta visten igual, hablan igual, hacen las mismas bromas, los mismos chistes, los mismos cuentos de doble sentido. Son carnales. Por esta razón, mis hermanos, vemos tanta tibieza espiritual, y en estos tiempos que está muy de moda, vemos muchos cristianos buscando experiencias sobrenaturales con Dios. Y ese mensaje se ha metido en las iglesias: lo sobrenatural, la sobrenaturalidad de Dios. Es un mensaje diabólico, porque el lenguaje lo utilizan los libros de Connie Méndez de metafísica, de Nueva Era, y los libros de ocultismo, lo sobrenatural. Y ese lenguaje se ha metido en las iglesias de la prosperidad. Hermanos, si estamos en iglesias de sana doctrina, saquemos ese léxico que es antibíblico, anticristiano. Sácalo de la congregación, porque el Dios de lo sobrenatural es Metatron o Megatron, algo así. Megatron, el Dios de lo sobrenatural, y es el mismo Lucifer. Dios no es sobrenatural, Dios no es sobrenatural, Dios es espiritual, porque Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tito exhorta y dice en Tito capítulo 1:13: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Amén. Falta la reprensión hoy día, mis hermanos. Por eso se mete cualquier creencia. Segundo, creer, mis hermanos, que la salvación sí se puede perder si la descuidamos, si menguamos, si dejamos de orar, de ayunar, dejamos apagar el fuego del Espíritu Santo y descuidamos el primer amor, del cual dice Dios: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete y haz las primeras obras. Hay que volver al primer amor. Si nosotros creemos que la salvación sí se puede perder, esto nos lleva, mis hermanos, a vivir una vida de temor, de reverencia, de respeto, de consagración y santidad a Dios. Una vida de un creyente que se quiere apartar del mundo para servir a Dios. Eso es santidad. Apartarse del mundo para servir a Dios en consagración. Esa es la diferencia. La justificación, mis hermanos, es una obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Es una obra inmediata, donde el mismo día que nos convertimos, desde ese mismo día que nos convertimos y nacimos de nuevo, somos justificados ante Dios por lo que hizo Cristo en la cruz. Pero la santificación, que es algo muy diferente, pero también es una obra del Espíritu Santo, es una obra progresiva. Va hasta el último día de nuestras vidas y depende nuestra decisión, nuestro libre albedrío para hacerlo. Porque Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Sed perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tú tienes que tomar la decisión de ser santo. Tú tienes que tomar la decisión de vivir para Dios. Nadie lo puede hacer por ti. Amén. Ya Dios lo hizo, pero hay que buscar la santidad, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto implica una acción. Hay que seguirla, hay que buscarla, hay que esmerarse. Dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Amén. Vamos a orar. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar. Padre, gracias, muchísimas gracias, bendito Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias, bendito Señor Jesucristo, Rey omnipotente, Rey omnisapiente, Dios todopoderoso, Alfa, Omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Gracias por esta palabra, por este mensaje, Señor. Yo te pido por tu pueblo reunido aquí ahora, Señor. Te pido por los hermanos que nos están escuchando desde las diferentes partes del mundo,
a través del Facebook, Señor, te pido por cada uno de ellos, los aquí presentes y los que están allá en el Facebook, Señor. Bendícelos, derrama tu bendición, tócalos poderosamente, Señor. Derrama tu gracia, tu amor, tu espíritu sobre ellos. Que el que esté desanimado seas tú ahora tocando el Espíritu Santo de Dios, ministrándole, Señor, levantándole, Señor, afirmando sus rodillas endebles, Señor, arraizándolo en la roca que es Cristo Jesús. Que echen cimiento, que echen raíz, que no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. El que esté dudando, el que esté desanimado, Señor, aliéntalo con el Espíritu Santo, Señor. Padre, levántanos, tú vienes pronto, y pronto levantarás una iglesia avivada, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, una iglesia que no se ha contaminado con el mundo, Señor. Señor, tennos por dignos, Señor, de escapar de todas las cosas que van a venir sobre el mundo entero y de estar en pie delante de ti aquel día, Señor. Que aquel día no nos sorprenda como ladrón, que no nos quedemos, Señor, o en su defecto cuando nos presentemos delante de ti, cuando tú nos llames a tu presencia, no nos cojas tibios, mundanos, permisivos, sino avivados, Señor, entregados, fervientes, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Que tengamos esa vasija llena de aceite, Señor. Que tengamos esa lámpara encendida, Señor, para poder brillar, Señor. Oh, gracias, Señor, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos que han venido. Bendícelos grande y poderosamente, Señor. Llénalos con tu Espíritu Santo. Que la sangre de Cristo sea lavándolos, limpiándolos. Si han pecado, si hemos pecado, Señor, purifícanos. Lávanos y límpianos de toda iniquidad, de toda maldad, de todo peso que nos asedia, Señor. Quebrántalo, Señor, por el poder de tu Espíritu, por tu palabra, por tu sangre. Quita todo lo que sea tropiezo, Señor, en nuestro caminar diario hacia ti, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a guardar la salvación con temor y con temblor. A perseverar cada día, Señor, en la sana doctrina, en la sana enseñanza. A perseverar en ti, Señor. Ser como ese pámpano, Señor, que tiene que estar pegado a la vid para dar fruto. Y que ese fruto dé al 100 por 1, Señor. Y ese fruto glorifique a ti, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer. Y el que se aparta de ti es como pámpano, que se seca, se cae al piso, se seca, se echa al horno y arde, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a permanecer en ti. Y si permanecemos en ti, tus palabras permanecen en nosotros, y todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú nos lo darás, Señor. Gracias, porque esta es la confianza que en ti tenemos, que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Muchas gracias, Papito Dios. Gracias, Dios bendito. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.